Agradecemos muy sinceramente que aceptes participar en este programa de Historia Oral y nos gustaría que comenzaras explicando cómo y por qué tu opción vital por la política, digamos, ¿no? O sea, una especie de relato de lo que te acuerdes y de lo que puedas analizar al respecto. Primero me parece interesante tratar de buscar memoria, así que lo que hacen me parece positivo. Yo largo a la política, yo en el 59 entré a la Facultad de Agronomía. Mi viejo era colchonero de barrio, ahí en Castro Barrio de Agrelo, y yo a los 18 años vengo de la escuela agrícola. Mi viejo me ayuda a comprar un coche, un taxi Ditela 60, y yo soy del 42, y entro a laburar el taxi, punto. Con el taxi voy a la Facultad de Agronomía, y con todas las dificultades que esto traía por el taxi, digo, porque eran horarios muy amplios, que yo, y así me voy metiendo en estudiar agronomía, bien, con Parodi, metiendo materias. En un momento, pensemos que era una época, de un movimiento muy grande en la juventud, de inquietud. Yo creo que el golpe, una cosa en la memoria nuestra es la equilibre. Bueno, nos agarra pibe y es como que nos obliga al debate. La equilibre me agarra con la agrícola, no me metió mucho. Pero la caída de Onganía me engancha. La caída de Ilia, que es, 66. Sí, 66. Junio del 66. Pensá, yo nací en el 42, en el 66 tengo 24 años. Cuando empiezo a ir a agronomía, que es en el 60, ahí empezamos a discutir y a charlar sobre religión. Había grupos católicos, la juventud católica crecía. El cura Richardelli, que hoy está en la Villa del Bajo Flores, era el asesor de la JUC. Yo me acerco a la JUC porque era católico y me acerco a Alejandro Mayol, un cura que tocaba la viola y cantaba Dios creó la vaca y también la leche, y se da la misa criolla. Pensá la misa criolla y acordate en qué año es, porque la misa criolla también es una cosa importante. ¿Qué viene en los 60? Viene un folclore fuerte, muy fuerte. El folclore es nuestra juventud es el folclore, la guitarra y cantando Samba de mi esperanza, Atahualpa con fuerza, coplas del payador perseguido, mirá en qué año es, porque también pesan. Lo de Fidel estaba, pero yo lo recibo más por Nicolás Guillén. Sense Mayá, la culebra tiene los ojos, ¿no? En el restaurante del puerto un marino americano me quiso dar con la mano y ahí nomás se quedó muerto el marino americano. Digo, todo esto que venía como revolucionario, pero venía, si yo te digo, como una cuota de romanticismo. ¿Cómo era el país? Vos te comprabas un taxi y trabajabas y vivías bien. Ibas al cine y comías en Bachín. Digo que no tenías más trabajo, menos trabajo había siempre. El país que deja el peronismo es un país que habían pasado años, pero sigue siendo un país productivo. Taxista era un tipo de clase media. En la Facultad de Agronomía, te decía, empieza el grupo católico, empezamos a leer a Teilhard de Chardin, que nos volvía locos con Teilhard de Chardin, el medio divino, el fenómeno humano. Empieza toda la cosa de la filosofía y la fe. Del otro lado estaban los marxistas, entonces los marxistas leían mucho y los católicos también. Yves Calvez, este cura jesuita que todavía viene francés, sacó el marxismo en aquella época, un libro gruesísimo que comprábamos y leíamos, que era la crítica al marxismo. Daban misa los curas en el Instituto del Cáncer, en el RAFO, ahí en San Martín, de la Facultad de Agronomía, casi Nazca, San Martín y Nazca, hay una iglesia. Ahí rezaba misa Mujica, Gelman, Perico Gelman,
Miguel Macialino y Alejandro Mayol. Macialino, un tipo que era del seminario devoto. Había en los curas un gran movimiento. Digo, en el catolicismo tenía... Fíjate qué momento viene Juan XXIII. Juan XXIII es muy importante, porque Juan XXIII va a empezar a poner a la iglesia en el tapete de la justicia social. Pensá que en toda esa época, Vicente, el peronismo casi no era tema. El peronismo no existía. Yo entro en el 59 a la Facultad de Agronomía, y en el 63, porque esto íbamos los jesuitas, locura, qué sé yo, un cura me dice, Jacinto Lucy, que me haga un test de orientación vocacional, y entonces el test me da que tengo que dedicarme a las ciencias sociales. Pero mi viejo era colchonero, mi vieja lavaba la ropa, ¿qué tenía que ver las ciencias sociales? Y con esa estructura barrial, yo había estudiado en una escuela agrícola, sabía, qué sé yo, capar, enlazar, carnear, digo, no tenía nada que ver con las ciencias sociales. Pero me anoto en El Salvador en ciencia política. Y ahí ya, sí, en el 63 empieza una cosa más movida, donde, por un lado, por agronomía y por los curas del tercer mundo, me voy enganchando. Esencialmente, Mayol y Mujica, estos son los dos curas. Y el ciego Carbone daba vuelta por ahí, pero no era tan importante. Y venía todo ese movimiento. Fíjate que ahí yo empiezo a hacer un grupo con 3 individuos que venían a la democracia cristiana y que eran mis hermanos, mi grupo. Éramos 4. Los 3 eran Norberto Abeger, el cabezón, Horacio Mendizábal y De Gregorio. Esos 3 son los personajes de Bonazo, de Memorias de la Muerte, o de Recuerdo de la Muerte. Sí. Pensá que yo me caso y ayuda en misa. Me casa Mayol en el 68 y ayuda en misa Horacio Mendizábal, que fue jefe de Oromonto, y Norberto Abeger, que también fue jefe. Digo, que 2 tipos que fundan Descamisados. Salto un poquito de un lado a otro porque te quiero decir que empezamos con una historia de catolicismo. Yo entro a la política por la religión. O sea, mi pertenencia religiosa, en ese momento la religiosidad era muy fuerte. Digo la religiosidad y digo un absurdo, pero el marxismo también era una religión. Los que vivían el comunismo lo vivían como una religión, como una mística. Eran marxistas por la gracia de Dios, ¿viste? Una cosa así, ¡chac! Te tiraban la verdad revelada, ¿eh? Una revelación. Era una revelación. Entonces, y qué sé yo vivía al fondo de mi casa, que todavía la tengo, Castrobarro, donde yo había nacido. Mis viejos vivían adelante, y los sábados venía o Mayol o Mujica y nos rezaba misa, nos daba la comunión en bloque. En el 63, Jacinto Lucy nos llevó en un campamento a Bariloche, estudiantes del Salvador. Pensemos que las relaciones prematrimoniales, como permitidas en la iglesia, empiezan con Carlos Mujica 2 o 3 años después. O sea, había virginidad, castidad. Y en esa historia nos lleva el cura y da vuelta el altar y mira el altar para la gente. Hasta ese momento el altar era de espalda. Y nos da la bendición en español y nos dice que no contemos esto, porque es la modernidad de la iglesia que va a venir después. Cuando a mí me casan en el 68, Mayol me casa y pone guitarras y mis tías, que eran católicas, se rasgaban las vestiduras, como esto de meter una guitarra. Digo, todas estas cosas que hoy parecen pelotudeces, en ese momento eran cambios. Tu familia, disculpa, fue una familia católica sin experiencia política. No es una, no. Mi viejo era un hijo de Tano que no había terminado la primaria en San Francisco y socialista, absolutamente socialista. Pero el problema es que en ese momento los tipos como mis viejos, que no tenían formación, mi vieja debía apenas leer,
te mandaban a que los curas te eduquen, porque ellos no te podían educar. O sea, la idea de que yo no creo en los curas, pero para educar son lo mejor, era una idea plasmada en el barrio, punto. Si el viejo hacía 2 mangos, te mandaba al colegio de cura, que era de cura, él estaba en contra de los curas, pero para la política, pero no para que eduquen al hijo. Claro, eso había un punto interesante, porque yo sabía que tu viejo era socialista. Mi viejo era socialista, absolutamente socialista, de palacio y toda la historia. Antiperonista a muerte. Pero, digamos, los que te eduquen los curas. Chao. Esta era una axioma que además resultaba. Porque al Buenos Aires mandaban los hijos de tipos que ya se habían educado ellos y que entendían ellos cómo era la educación de sus hijos. Mi viejo no sabían de puta que daba el Buenos Aires. Digo, sabía que había un colegio de cura y uno de monja. Mi hermana al de monja y nosotros al de cura, y cerrar la puerta y que Dios te ayude. Punto. Digo, era una idea de que el ascenso social venía por ahí. Mi viejo era colchonero de máquina al hombro. Digo, además nunca sacó la máquina de su hombro. Digo, no. Entonces, en esa historia, la religión es la que nos mete a nosotros en la política. Absolutamente. Juan 23, la misa criolla, el folclore, un revisionismo nacionalista muy fuerte, Pepe Rosa con sus libros, que pesaba, yo dije la compra del payador perseguido, pero además todo lo que venía de Atahualpa. O sea, había un cruce de nacionalismo, catolicismo y marxismo que venía todo en ebullición. Pensemos que cuando Perón cae en el 55, mi viejo me lleva de la mano a ver los bustos, los zapatos de Vita, aquello, todas estas pelotudeces que mostraba la oligarquía cuando volteó Perón. Y luego el sueño era que Perón era la dictadura y vendría la democracia. Mi viejo eran 8 hermanos, 7 gorilas y una peronista, Francesca, que cuando yo fui diputado en el 73, ella y el marido sentían la reivindicación histórica, porque lo vivían puteando. Y piensa que ese hecho de la democracia que viene, que va a tener a Frondizi en el 58 y lo va a voltear la derecha argentina, después va a tener Ilia y lo va a voltear la derecha. Por eso cuando los gorilas te hacen la historia de Argentina, nunca te dicen cuándo empieza el mal. En realidad ellos tendrían que decir que el mal empieza cuando empieza la democracia, porque la gorilada argentina no quiere que vote la gente. Entonces te dicen, vino el populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es el resultado de que los pobres voten y no voten a los ricos, con lo cual los ricos son los dueños de la guita, pero no tienen todo el poder. Esto es populismo. Y el no populismo es cuando viene la dictadura, que son ellos, punto. No hay... Entonces te dice, viste que piensa Grondona cuando empezó a caer la Argentina. No te puede decir cuando votaron los negros, pero él siente que cuando votaron los negros, comieron los negros. Votaron con Irigoyen, comieron con Perón. Esos 2 momentos son los momentos en que dejamos de ser candidato a potencia. Potencia es cuando cagaste a todos los negros y los ricos van a París. Esto es la vaca atada de Anchoret. Digo, pero es como un esquema, ¿no? Muy simplista en el fondo. Así que en todo eso, sí, No, sí. Pregúntenle ustedes, sí. Tengo una pregunta que, sí. O sea, todo este relato que usted está haciendo, digamos, su llegada a la política es desde el catolicismo. Es desde el catolicismo. Y lejano al peronismo. Absolutamente. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo fue su acercamiento al peronismo? Yo en el 63 entro a El Salvador y me meto al centro de estudiantes. En el 64 soy vicepresidente del centro de estudiantes. Estaba Caputo, yo, Bordón, estábamos dando vuelta a eso. Grosso estaba en la Católica, empezamos a hacer una generación. Era la historia de el progresismo católico, la democracia cristiana ya no servía, por eso de Gregorio Aves, que todos van para más la cosa izquierda. Y en el 66, que yo era delegado por la Liga Humanista de Agronomía, y en el 63 logramos un éxito, los católicos, que es poner Olivera. 63-64. Tenés que ver el detalle, pero el triunfo de Julio Olivera fue derrotar a la historia de Ricieri y Frondizi, que Ricieri es el marxismo puesto en la universidad, porque la gorilada, como el marxismo acompaña el golpe contra Perón, le da la universidad a los marxistas.
siempre pensé que la Argentina la describe el apellido Frondizi mucho, ¿no? Arturo era el presidente de la Nación, Ricieri era el rector de la universidad y Silvio era el jefe de la revolución. ¿Cómo una familia dio tanto? Y ellos decían que el más inteligente era Orestes. Pero, digo, los Frondizi son como la descripción de la Argentina, Frondizi, los Frigerios, pero los Frondizi esencialmente. Ser, ¿no? Ese terceto, ¿no? La sublevación era Silvio, la presidencia era Arturo y la universidad era Ricieri. No hubo familia parecida, digo. Y yo entro, viene el golpe de 66 y el golpe de 66 nos hizo mierda a todos. Porque el golpe no estaba en la expectativa nuestra, Vicente. ¿Vos seguías estudiando? Yo seguía en El Salvador, hacía economía en El Salvador, estaba en el taxi, trataba de hacer toda esa cosa de pelea por la vida, y viene el golpe de Onganía. Yo me acuerdo que fui con el negro Romero, que en paz descanse, fuimos a la Plaza de Mayo, y el día de la caída de Ilia, yo te puedo asegurar que caminabas por la Plaza de Mayo como un domingo a la mañana. Estaba vos y las palomas, y veías un tumulto en la Casa Rosada porque eran 200 radicales, porque Ilia había ganado por casualidad. La única vez que Ricardo Balbín dice, en esta no me presento porque no se puede ganar, se gana. Ricardo en hecho era una cosa. Y Ilia fue un personaje importante en la Argentina. Un personaje importante. Era de una gran humildad. Oñatibia fue el poder contra los laboratorios. Si hubo dos grandes ministros de salud argentina, fueron Ramón Carrillo y Oñatibia. Digo, en la continuidad de esa política de la gente, decir los laboratorios no. Y ahí viene el golpe de Onganía y se fue todo al diablo. ¿Por qué? Porque es como el momento que hay que estudiar en serio. La guerrilla es hija del golpe de Onganía. Porque vos eras universitario de izquierda o de derecha y no te jodía nadie. Éramos libres. Poníamos cartel, íbamos a elecciones. Y la universidad era la isla democrática. Entonces había una pelea entre Lisandro de la Torre y el poder. Pero nosotros éramos universitarios, no nos metíamos. Cuando viene la lacra humana de Frischnik y La noche de los bastones largos, le dicen a la clase media, esto es contra los negros, pero también contra ustedes. Y destruyen el proyecto de país. El golpe esa noche, la noche de los bastones largos, destruye el proyecto de sociedad argentina. La Argentina tenía los mejores matemáticos, físicos y químicos de América Latina. La Argentina tenía desde el uranio hasta la producción de informática, que después va a seguir hasta Helbert y la va a matar la lacra humana de Cavallo. Entonces, todo ese proyecto de nación estaba ahí. ¿Qué pasa? Que con Onganía entran los católicos. Yo estaba en El Salvador y entra Raúl Puibó, que era ministro de, secretario de, estaban todos mezclados con Onganía. Nos hicimos mierda, porque los profesores nuestros, el profesor mío era Mariano Grondona, Raúl, empiezan a entrar al gobierno, a asesorar al gobierno y a apoyar a Onganía. Vienen los católicos, padres de muchos hijos, una de las lacras humanas que tuvimos, toda esta porquería de los Salimey, de los Arabios. Y el marxismo apoya el golpe de Onganía. Con lo cual, la juventud argentina, que tenía dos grandes semilleros, que eran la juventud comunista, ganaban la universidad más grande de Latinoamérica. A ver, una elección de la Universidad de Ciencias Económicas tenía 15.000, 20.000 alumnos, es una cosa, ganábamos. Y la pelea es, pincha el marxismo y se pincha el catolicismo. Del marxismo va a venir el Che y los va a inducir a la revolución, va a venir Regis Debray. Y del catolicismo, y también va a venir Camilo Torre. Pero en realidad, siendo democráticos, marxistas y católicos, el golpe de Onganía dice la democracia no existe, muchachos. Peleen que si no, nunca más. Y ahí, 60, 90 días después del golpe de Onganía,
A mí me traen el libro de Regis Debray, me empiezan a invitar a viajar a Cuba, a todo lo que viene después. Y es más lógico, hermano, si te dice que la bestia de Onganía, que fue el único cerebro leporino que tuvo Argentina, va a estar 30 años, y vos agarrás un revólver y tirás. Y esa fue la historia. ¿Cómo nos hacemos peronistas? Que el catolicismo se le muere, la democracia cristiana se pincha, aparece un gran personaje Amado Olmos, que era un sindicalista del carajo, que se muere en un accidente, pero del tipo que nos venía a hablar y nos deslumbraba. Era municipal, no me acuerdo. ¿Era qué era Amado Olmos? Ahora habría que averiguar. Pues, no importa. Pues es que nosotros nos juntábamos mucho en un edificio que tenía la democracia cristiana pagado por los alemanes en Juncal y Pueyrredón, que era el INDEC, el CEP, después lo averiguo, pero ahí estaba Aullero, Néstor Vicente, Carlito Cerole. Néstor Vicente es un tipo que tiene mucha memoria de esto también. Y entonces, en esa historia, de golpe empiezan a aparecer oradores peronistas. Seguían los católicos, había el hermano Paoli, que llevaba a la gente a los campamentos, a los quebrachales y los hacía revolucionarios. Había aparecido este pedagogo Pablo Freire, el brasilero, que te decía que cada vez que se quería liberar, viste, empezaba ¿por qué le enseñaban a escribir a los chicos mamá y papá en lugar de amo y esclavo? ¿Te acordás? Una pedagogía de la revolución. Bueno, el librito rojo de Mao Zedong, yo todavía me quedan un par de ediciones por ahí, digo, leíamos Sinjua. La calle Corriente era un jolgorio siempre. La calle Corriente era un jolgorio siempre. Vos salías caminando Corriente y primero íbamos todos a lo que un amigo mío llamaba el troscomatógrafo, que era el Lorraine. En el Lorraine te daban todas las películas revolucionarias. Yo por ahí en casa, porque me lo regaló alguien, tengo los programas del Lorraine. La pila de programas del Lorraine. Veíamos desde Pier Paolo Pasolini, Morir en Madrid. ¿Te acordás? La batalla de Argelia de Gilo Pontecorvo. Era una cosa esa era la película de la revolución, que hizo Queimada también. Queimada con Marlon Brando y el negro. Y en esa historia, de golpe, empieza, del 66 en más, empieza la violencia y el peronismo. Dos cosas que aparecen ahí. ¿Por qué la violencia? Porque te dicen, señor, democracia no hay más. ¿Y por qué el peronismo? Porque los únicos tipos que sabían resistir a la opresión eran los peronistas. Venían de Tacorralo. Entonces nos encontramos con que conocíamos tipos en los bares que habían estado presos, que ponían bombas, que sabían. Y vos decías, pero estos son los mejores. Sí, en la Universidad de El Salvador no había una materia que se llamaba peronismo. Vos estudiabas socialismo, marxismo, conservadores, pero peronismo no estudiaba. La realidad nuestra no les importaba. Y de golpe el peronismo empieza a crecer, y entonces viene un tipo y te manda una canta de Perón, y venían los libros de Perón, y empezás a descubrir que eso que vos tenías por despreciado, vos mirabas despectivamente, y de despectivo no tenía un carajo, y viene el deslumbre, que va a terminar en las cátedras nacionales, que vos te acordás, donde la universidad se hace peronista. Yo cuando doy conferencias por ahí digo que estoy de acuerdo en que alpargatas sí, libros no. Digo, pues las alpargatas descubren a Perón en el 45 y por los libros en el 73. Quiere decir que leyendo llega 23 años tarde. Bueno, son buenas chicanas, pero pero la universidad descubre a Perón ahí. Y la descubre, pero ahí era, la moda era ser peronista era... Yo me hago peronista más que nada, si yo tengo que decir mi historia, por Raimundo Ongaro. Yo me hago la CGT de los argentinos. Todavía debo tener por ahí un diario de la CGT donde yo hablo y cuento. Y después, al margen de mis peleas personales con el señor Solana, en la hora de los hornos aparecemos, Grabois y yo, hablando de por qué nos hacemos peronistas. Y yo digo
los que venimos del catolicismo, punto. Además, porque el catolicismo no era una fuerza política, era una estructura de camino hacia. Así que esa es la razón. Chino, estoy extendiéndome mucho, pregúntenme ustedes. Y organizativamente, por así decirlo, o sea, en este periodo de dictadura de Onganía hasta, pongámosle, el principio de los 70, ¿en qué lugares militaba, trabajaba? Yo estaba en la Liga Humanista, he llegado a Onganía, yo me convierto en presidente de la Liga Humanista y formamos una Unión Nacional de Estudiantes. Hacemos primero encuentros de católicos y marxistas para ver si podemos luchar juntos y después cada uno organiza su fuerza. Y el armado de esas fuerzas, nosotros en Capital habíamos hecho unos grupos marcha, que eran grupos donde venían los pibes y se les daba clase, venían docentes, que estaba uno, digo, era una cosa de mucho movimiento, pero yo básicamente era presidente de la Liga Humanista y fundador de UNE, de la Unión Nacional de Estudiantes. Después pensé que ya va a venir el viborazo en corriente con la muerte de Cabral, y de ahí vamos derecho a el Cordobazo. En ese proceso estamos todos metidos adentro, todos metidos adentro. ¿Tú participabas en la Secretaría de los Argentinos? Yo participé en la Secretaría Argentina, te digo, hay un diario que está mi foto, íbamos, lo llevábamos a Ongaro venía a hablar, sí, toda esa historia, sí. Usted, digamos, recién comentaba que estos años, digamos, son los años de el ascenso de la violencia, por así decirlo, donde la violencia empieza a ser un medio legítimo y el único posible, digamos, de acción política para mucha gente que estaba relativamente cercana a usted. ¿Cómo era su relación con esa persona o esos procesos en ese momento? Mira, la relación es empieza la época del debate. Aparece algún personaje que todavía está vivo, nefasto para mí, planteando la violencia como única salida. Nosotros discutimos de que la violencia es un instrumento y no el nervio ideológico, que toda la experiencia, lo que venía de Mao Zedong, que cada vez que iba a perder y hacía enterrar las armas, pues vino todo este vanguardismo revolucionario. Fue muy duro el debate, muy duro, y hará 4 años, 5, una persona me llama, me cita en la biela y me dice: ¿por qué yo entré a la violencia y perdí pareja o hermano, y vos no entraste? Y yo le dije una cosa que no la digo, porque el problema es que acá hay mucho dolor en juego. Los que teníamos más formación política no entrábamos, entraban los más inocentes. Los que ya veníamos formándonos, leyendo, teníamos una visión, los que entraban de cabeza eran los que se caían del caballo como San Pablo, ¿viste? Y de eso había a patadas, sí. A patadas. Pibe que lo agarraba y decía, no entendía nada y ¡zum! Decime, Julio. Vos te acordás igual que yo. Pero sí, yo con unos años menos, pero claro, yo empecé en la vida universitaria con las cátedras nacionales. Mi primer profesor fue Justino Farrell. Justino Farrell. Una cosa te quería preguntar. ¿Vos te acordás qué visión transmitía Ongaro de Perón en esos años? Sí. ¿Qué visión tenían ustedes? ¿Qué visión iban elaborando de...? Ongaro transmitía una versión, Ongaro era muy católico, muy buen tipo, pero la idea es que Perón era un viejo bueno, no daba una versión. El liderazgo de Perón lo va construyendo Perón mismo, lo va reconstruyendo. Pero se empieza con que Perón era un viejo bueno, después te das cuenta que porque en el fondo, digamos, hasta el tarado el Pepe Firmenich, el nervio era competir con Perón. Yo alguna vez le dije a Menem,
antes de pelearme definitivamente, no compitas con el muerto porque el muerto te destruye. Digo, porque el mito es que vos agarrás micrófono, vas a cantar tango y decís voy a cantar mejor que Gardel, cagaste, te sale un gallo y vas preso por gritar. Digo, contra los mitos no se jode. Y esto que digo, el Turco creyó en un momento que iba a ser más que Perón. Y no da, no para mito, no da ni para aburrimiento. Pero la idea del Perón que empezamos teniendo es una idea ahí gris. Después van a aparecer algunos personajes, Héctor Tristán, importante para mí. Héctor Tristán, para mí era importante. Después estuvo en Guardia de Hierro. Claro, fue de guardia. Pero había César Marcos, tipo del carajo, el viejo César. ¿Ves? Esos personajes están como perdidos. César Marcos, el viejo Tristán. John William Cucha había muerto. Sí. Y Alicia Eguren estaba muy activa, pero muy sin sentido, en otro registro. Sí. Pensé que en el 67, mirá las cosas que me acuerdo. Los alemanes me mandan a dar un curso a los demócratas cristianos de Uruguay, que los dirigía un señor Juan Pablo Terra. Me mandan a Punta del Este. Voy a Punta del Este, doy un curso a 50 alumnos. Yo la verdad que me la rebuscaba, peleaba. En un momento me agarran 3. Me dicen, no se esfuerce tanto, nosotros estamos en otra. Y después eran los Tupamaros. Digo, vos le hablabas de la democracia y los tipos ya en los golpes habían obligado a decir, ¿y vos cómo? Yo cómo justificaba la democracia desde ese lugar. No tenía forma. En fin, bueno. Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez viene después, sí. Digamos, ya esto es más adelante, ya estamos hablando ahí del año 70, ahí sí. Ahí ya el peronismo era una realidad organizativa de otra naturaleza para vos, o sea, ya Perón no estaba nuevamente... Ahí viene después, antes que la guerrilla, en ese marco se van dando las organizaciones. Y la batalla argelina, la revolución, todo lo que vos leías, veías, te va llevando a que vino el golpe, tomaste la revolución, casi todos. Y el peronismo, un buen pedazo. El catolicismo va todo al peronismo porque no tiene opción. La democracia cristiana era una cosa aburrida, se caía en el mundo, tenía menos prestigio que el turco Menenoide, una cosa que no. Y entonces, peronista mucho, y marxista otro tanto, y vos ves que al lado tuyo empieza el debate, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? ¿Vamos a la guerra o no? Sí, todo el día en este debate. Regis Debray, yo insisto, este libro era fuerte, Revolución a la Revolución. Sí. Y después viene Franz Fanon, por ejemplo. Franz Fanon nos volvía locos, los condenados de la tierra. Albert Memmi, Retrato de un colonizado. Que yo me había leído un libro de Savinkov, era Memorias de un terrorista, que nunca más lo conseguí en mi vida. Es una cosa brutal, era de la primera etapa de la revolución en Rusia. Después teníamos tipos que nos hablaban de la Legión Azul, tipos que todos los que aparecían, los que venían de la guerra europea, te empezaban, entonces vos ibas y los escuchabas, y claro, cada uno que tenía algo de contar, llenaba, y le dábamos esa historia, era maravilloso, como tiempo histórico, mira, no hay con qué darle. El mejor proceso es hasta, yo te diría hasta el 74, hasta la muerte de Perón, porque la guerrilla va increyendo, el peronismo va increyendo, nosotros liberamos a los de Trelew, todo hasta el 70, hasta la muerte de Perón, que es, o a la expulsión de la plaza, que es quizá, sí. Yo digo siempre, la violencia en Argentina importa cuando Perón la abraza y deja de importar cuando Perón la expulsa. Después te cuentan los muertos, de otra de hazaña no te pueden contar. La hazaña de ellos fue Perón, no hubo otra. Sí, sí. Quieras o no quieras a Perón, digo, ¿no? Ahora, volviendo un poco para atrás.
Sí. Bueno, usted, digamos, recién comentaba la relevancia que tiene la dictadura de Onganía para este proceso de ida hacia el peronismo, etcétera, etcétera. La pregunta es, hay una serie de conflictos sociales, digamos, que empiezan a mostrar la debilidad, más adelante, empiezan a mostrar la debilidad de la dictadura de Onganía, y que se viene una especie de proceso de apertura política en el cual todavía es una incógnita qué papel va a jugar Perón, pero se supone que algún papel va a jugar. Ya es en Lanús eso. Sí, ya es en Lanús. Digamos, en la época de Onganía era todo para la guerrilla porque no le veías debilidad. Después va a venir la caída Onganía, después viene Leviston, y después va a venir Lanús, y ahí sí empieza a asomar la derrota absoluta de la oligarquía. La oligarquía ya no da más, no puede sujetar nada, perdió todo su sistema de alianza, perdió a la izquierda al echar a Ricieri, a echar con los bastones largos, perdió sectores conservadores, no tiene el respeto al imperio, digo, ya está vulnerada. ¿Puedo sí. hacerte retroceder un poco? ¿En qué momento vos descubrís que te sentís peronista? Es decir, ¿cuándo decidiste o te diste cuenta que... Bueno, yo empiezo a hablar con sectores peronistas y a descubrir los personajes del peronismo. Y los personajes del peronismo nos empiezan a deslumbrar. ¿Qué son? Ongaro, Amado Olmos, ¿no? Quizá el primero, Ongaro, el Petillo Tristán, César Marco. Leíamos a John William Cook, o sea, te encontrás de golpe con que eso que te decían que era una boluda, que era el peronismo, tenía bibliografía, docente, talento, historia, viste, Jaureche, sí. El Pepe Rosa, digo, estaba todo ahí. El resto, el marxismo tenía 2 o 3 tipos, y el catolicismo tenía 2 o 3 curas, los curas del tercer mundo, que se iban peronizando todo. Sí, está en la revista de esa época, Cristianismo y Revolución. Cristianismo y Revolución, que la dirigía Juan García Lorri. Sí. Y después había un par de revistas más, digo, pero catolicismo va cediendo, entonces se va polarizando en marxistas o peronistas. Lo que era marxista o católico antes es marxista o peronista después. ¿Y ahí cómo se da tu militancia hasta que sos candidato a diputado nacional? No, ahí yo sigo militando en el catolicismo universitario hasta la UNE, hasta después de eso. En ese momento empiezan los grupos, que no había tanto, porque estaba Brito Lima, que era la derecha, el MRP de Gustavo Rearte y otros muchachos que era la izquierda, el Gallego Álvarez, que tenía un incipiente guardia de hierro que jugaba de centro. Esas eran las 3 estructuras en juego. Empezamos a trabajar con el Gallego Álvarez, pero era como un momento de que todos hablaban con todos. No, pensá que la guerrilla aparece como hecho significativo el día de la muerte de Aramburu. Sí. Punto. El secuestro. El secuestro de Aramburu es el nacimiento. Sí. Hasta ese momento yo me acuerdo que estaba en Guardia de Hierro, y Guardia había inventado una cosa que a nosotros nos deslumbraba, que era, para mí copiada, hoy lo veo, en aquel momento no me da cuenta, copiada de los pastores religiosos, que era, te daban un grabador, o agarrabas un grabador tuyo, ponías una cinta de Perón y a predicar. Si éramos un hombre y una mujer, 20añeros, tocábamos timbre, a mí me tocaba, me acuerdo de la calle Anchori, todo lo que era Acabarraca, tocaba timbre y decía, somos el movimiento peronista, no quiere escuchar a Perón, señora. Entonces y venimos mañana, y vos ibas a la noche o al otro día. Entonces en el patio había 15 que querían escuchar a Perón. Entonces vos ponías grabador y hacía un silencio mítico. Estaban todos escuchando a Perón. Claro, ahí desculabas una cosa que era la más importante, que era la raíz popular del peronismo. Eso sí no tenía, ahí no había con qué darle. No es que vos te encontrabas que uno era radical, no. Barrio humilde, todo peruca. Conventillo, todo peruca. No había excepciones. Y empezamos a hacer ese laburo, y ese laburo nos metía en el barrio,
Y la vida del barrio era una vida, era espectacular, digo. Porque además, era un barrio sin miseria. Pensá que la miseria de Argentina empieza después de Martínez de O. No hay miseria, no hay pobre, no hay robo. Hasta Martínez de O no hay marginales, hay humildes, no hay pobres, no hay robo. Todo tipo que le tocaba el timbre a los 2 días te decía venía a comer un puchero, venía a comer un asado. Digo, todos tenían laburo, no había desocupado, ¿no? Tío, el país peronista llega hasta Martínez de O. Ayer me paró un tipo por la calle y dice, ¿cómo es? Digo, el país peronista era el 50% para los laburantes, el 50% para los ricos. Ahora es el 80% para los ricos y el 20% para los laburantes. Así digo, era el sistema distributivo. Y entonces ahí entro con Guardia y Guardia nos va llevando a la política y nos lleva después a afiliar. Cuando viene la etapa de afiliación, los montos dicen no, nosotros decimos sí, afiliamos, vamos a elecciones, ganamos y yo voy de diputado nacional en el 73. En una lista donde estaban quiénes otros dirigentes. Sí, te la doy, te doy fotocopia. De eso sí te doy fotocopia. Te puedo dar fotocopia de lo mío, de la revista Gen, de la revista 7 Días del 67, por ejemplo, que lo tengo en mi casa. Pues murió una tía mía y la tía había juntado toda esa porquería que yo no junté, obviamente. Me dio una carpeta y tengo todas esas boludeces. Y te doy todo eso. Te fotocopio eso. Por ejemplo, en esa revista 7 Días está Eliseo Verón, está Rabanal Rubén, estoy yo, ¿y quién más está? Te lo saco. Sí, está Sánchez Aicor. La lista de la capital. La de la capital. Díaz Ortiz. Empezaba Díaz Ortiz, que encabezaba, Díaz Vial era senador, y de segundo iba el cura Mujica, que después la iglesia lo obliga a renunciar y entra un metalúrgico, Carlito Gallo. Ahora, digamos, ese momento, 73, 74, es un momento de grandes conflictos internos dentro del peronismo. Sí, pero no. El conflicto era entre. Sería esta, digamos, en relación a esos conflictos, si es que los había, ¿dónde estaban parados? Con la UOM. Siempre eran con la UOM. Siempre. El lunes fui a comer con mi secretaria acá al Sheraton. Iba caminando por Córdoba, me saluda un grandote, me abraza, o sea, grandote viejo. Y le digo, cuando caminó, le digo a él, ¿vos te acordás cómo nos conocimos? Y se reía el tipo. Cuando yo iba a entrar al partido de Avenida Pata, él me ponía una 9 en la cabeza. Si pasás te mato. Y yo seguía. Decía, vos vale, pibe, seguí. Entonces, pero el tipo te probaba. Y lo mandaba a Lorenzo Miguel a que te rompa la pelota. Sí, esa era la forma de vida normal. ¿Cuál era el motivo? Porque yo la primera vez que lo vi a Alejandro Álvarez fue una charla. Yo, no sé, tenía 18, ¿no? Y él decía, en la estatua de Bandor hay que ponerle en la mano una revista La Fija, un ejemplar de La Fija. Bueno, era burrero, eran todos burreros. Sí, no, eso ya lo sé, pero se dedicó la charla entera a denostar contra Bandor. ¿Cuál era el motivo para Los mandaba Perón. ¿Cómo? Los mandaba Perón. En ese momento, Bandor es el único proceso interno que desafía el poder de Perón. Sí. Que es cuando manda a Isabelita a Mendoza contra la candidatura de Cerú García, del mismo Cerú García. Pero era porque Bandor, el sindicalismo, quería ser el Partido Laborista y Perón siempre estuvo en contra del Partido Laborista. Siempre. Sí. Por eso Perón decía, los trabajadores son la columna vertebral, no son la cabeza. Sí. Y obviamente el Partido Laborista es esta porquería que uno ve hoy en los sindicatos, que es una estructura empresarial. Pero Perón seguía viendo después de la muerte de Bandor, seguía viendo digamos, a la UOM y a bandorista, digamos, así como es que lo era. Una amenaza. Por eso él lo agarra de brazo derecho a Rucci
porque Rucci era anti-Wong. Por eso los Montos, que siempre como buena izquierda jugaron a favor de la derecha. Si hay una cosa que se puede escribir 10 tomos en la Argentina, cada vez que la izquierda juega a favor de la derecha. Esto olvidate. ¿Viste? Es así, porque la izquierda argentina no es una izquierda, es un instrumento vil de la derecha. Digo, de la embajada de Estados Unidos. Sí, no hay una izquierda real. Lo matan a Rucci para debilitar a Perón. ¿Para debilitar a Perón frente a quién? Frente a la derecha. Digo, pues no matan a López Rega, que es el que había que matar en serio. ¿Y cuáles eran las expectativas que ustedes tenían respecto al retorno de Perón y el gobierno de Perón? Era muy difícil. O sea que yo me encargo con otros diputados de ir a Trelew a sacar los presos de Trelew. Punto. Nosotros salimos electos el 11 de marzo. Hola. Fíjate que hay que ir a Trelew. Nosotros salimos diputados el 11 de marzo y asumimos el 25 de mayo. Nosotros sabíamos que venía la democracia. Después estaba los que creían que iban a hacer el socialismo y los que creían que nos iba a hacer una mierda. Los dos alas estaban todo el día en la discusión. Yo iba a Trelew a ayudar a los presos. Que si querés, después te cuento la historia, empezamos yendo. Y claro, fuimos el 15 de marzo. Entonces los militares todavía tenían todo el poder, no nos dejaban pasar. Al otro día llamaba y decía, che, dejalo pasar que te nos va a echar, porque va a ser poder después. Digo, nadie sabía cómo venía. Ellos se iban pero sin apuro, nosotros llegábamos apurados. Pensá que quizá lo más simbólico es Santa Fe y Oro, el día de las elecciones. Sí, sí. Estamos todos abajo, yo estaba arriba porque era diputado. Y teníamos el 49,6. La policía nos tiraba con bala de goma y éramos gobierno nacional. Hasta que sale un boludo y dice, espera, por 4 décimas no vamos a hacer balotaje. Entonces salen la cana corriendo y éramos poder. Digo, este es el símbolo, ¿o no? Sí. Es una cosa, es maravilloso, ¿no? Es muy linda toda esa trama de la historia. Y yo iba a los tipos de Trelew, y entonces los de Trelew, los presos, me eligen a mí, a Díaz Ortiz, Muñiz Barreto, para hacer un cambio de preso con los rehenes que tenía el ERP. Y yo digo, hermano, si te vamos a soltar, ¿para qué me van a hacer el cambio? ¿Cómo van a soltar? Ustedes nunca van a tener poder para soltarme. Cuando yo lo fui a buscar, yo traje 3 aviones de preso de Trelew. Le abríamos la puerta, los tipos no la podían creer. Tampoco nosotros podíamos creer que íbamos a tener poder para soltar a los presos de Trelew. Digo, ¿te das cuenta cómo...? Una pregunta de detalle. ¿Vos conociste, trataste a los cabos, padre? Sí, a Dardo. Sí. Pero ¿cómo voy a tratar a Dardo? Y cuando... De la época que vino de Malvinas. ¿Cuándo fue cuando vino de Malvinas? Eso. Por ahí te quería empezar a preguntar. ¿Te acordás del operativo de Cóndor? ¿Cómo lo...? Pero me acuerdo. Nosotros lo vivimos como una aventura de ellos. Como la del sable de San Martín y quién lo había robado. Después el policlínico bancario. Toda esa cosa que estaba... El único tipo que sabe de eso es Jorge Rulli. Y no habla. Sí. Punto. Pero no, en ese momento no se sabía cuán estaba atrás de eso la Unión Obrera Metalúrgica, digamos. Claro que no se sabía. No se sabía. Pero tampoco se sabría nunca por qué la Unión Obrera Metalúrgica, te lo diga Eduardo Luis Duhalde hoy, por qué Ortega Peña y Duhalde eran de la UON, ¿o no? Digo, era muy mezclado. Era la izquierda de la UON. Sí. Porque la UON era un poder. Sí. La UON con Bandor, después vino Lorenzo, que nunca supo cómo se llamaba el hijo, un tarao mental total. De Bandor era poder. Sí. Y después cuando Dardo queda cada vez más comprometido con los montoneros, vos discutías con él. Perdón, yo digo, los montos eran nuestros amigos. Digo, yo con Norberto Abeger me vi hasta el campeonato mundial. Hasta el 78. Y... que me ofrecía en un lugar que teníamos de encuentro, que yo tenía un miedo y me decía, ¿vos tenés miedo? Digo, mira, el peor de los miedos, que es morir como un idiota, porque para vos es tu causa, morís en tu ley. Yo soy un boludo, muero por verte a vos, una cosa. Entonces me dice, la organización te ofrece la jefatura política de Montoneros, 78.
Presente griego, como que diría. Y estaba él con una señora que decía ser de la orden. Y yo le dije, nunca acepté la violencia. Ahora que los corre el sastre para cobrarle el traje que no garpan, me venía a ofrecer algo. 24 horas después recibí un llamado en mi casa y me dijo, joven, usted vive porque el sastre se lo ha permitido. Y me cortaron. Bueno, y contanos, ¿qué te acuerdas de esas conversaciones con Dardo? Porque con Dardo, con Horacio, con todo, todos. La extracción peronista 100%. Todos eran. El problema es que en el fondo, todos ellos, con Dardo, con Carlitos Caride, con, digamos, te puedo hablar 3 días de esto, pero no, el problema es que la conducción, ¿qué tenía la militarización? La estructura ordenada, hermano. Entonces, cuando el tipo entraba de cuadro militar, hablaba con vos y te decía que estaba en contra de todo. Pues la orga le decía, saludo uno, tire para allá. A ver, ¿cuándo se decide matar a Rucci? Se le ordena a un amigo mío que... Y el tipo se va a un campo y se tira del árbol hasta que se rompe un pie, porque no quería matar a Rucci porque estaba en contra. Se enyesa el pie y con eso se salva y lo mandan a morir a otro lado. Pues te mandaban a morir. Los montos te mandaban a tarea. Por no estaban de acuerdo con vos, te mandaban. Digo, no. Escúchame, los milicos son una lacra y son nuestros enemigos, no tenemos nada que ver. El teoría de 2 demonios no existe. Ahora, los montos son irrecuperables, punto. Con 2 demonios, 8 demonios, 7, lo mismo. No hay exorcismo. ¿Terminamos y seguimos otro día? Sí, perfecto, claro.